lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:10 en la mañana. ¿Les gustó lo del candidato de Manabí, no? Que un montón de comentarios de nuestra audiencia a través de nuestras plataformas digitales. Bueno, es lo que hay, es lo que nos deja la campaña, ¿no? Yo sí cuestiono cuando, en lugar de profundizar en contenidos, en debates de propuestas, etcétera, que es lo que realmente uno necesita, se queda en ese tipo de cosas totalmente epidérmicas. Por supuesto, hay gente que predica esto de que no hay publicidad mala. No importa que hablen bien o mal, lo que importa es que hablen bien que hablen de ti. No importa si es bien o mal, que hablen de ti. Es lo que alguna gente plantea, ¿no? De lo más mediocre para mi gusto, de verdad. Totalmente. Bueno, pasemos de nuestra opinión y obviamente del compartir con ustedes algunas reflexiones a el análisis del referéndum y la postura del gobierno. El gobierno está empeñado en, obviamente, lograr un resultado favorable en este referéndum constitucional que ha planteado. Muchos se llaman consulta, pero el término técnico es referéndum constitucional, que apunta a incorporar cambios en la Constitución a partir de estas 8 preguntas. Aquellas vinculadas a los temas de la justicia, extradición y fiscalía, los temas vinculados a la institucionalidad, lo que tiene que ver con asamblea, consejo de participación ciudadana y régimen de partidos políticos, y 2 preguntas vinculadas al tema ambiental. La doctora Ana Changuín visita nuestra mesa de trabajo. Ella es viceministra de Gobierno y ha sido una de las voceras del Ejecutivo que impulsa justamente la campaña por el referéndum. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Buenos días, Fabricio, Belkis, un saludo afectuoso para todos los radioescuchas. A ver, vamos con, me parece a mí una pregunta que muchos nos hacemos, que con Belkis lo hemos compartido acá y mucha gente pregunta. ¿Ustedes pueden hacer campaña a favor del referéndum por el sí? Porque ha habido algunos cuestionamientos en el sentido de que el gobierno está impedido de hacer campaña por el sí. ¿Es así o no es así, viceministra? Bueno, aquí el término, y yo creo que hay que ser muy precisos, el gobierno no está inscrito y no fue una organización inscrita ni política ni social para hacer campaña por el sí. El gobierno sí tiene la prerrogativa, yo creo que inclusive la obligación moral, sus funcionarios, de promover información, promover un voto informado, así como lo hacen en medios de comunicación, así como se transmite información, poner sobre la mesa información de calidad para que sean los ciudadanos, sin pedir una posición a favor o en contra, los ciudadanos los que de manera autónoma, pero sí con información, repito, tomen una decisión democrática, libre el 5 de febrero. Así que si hablamos en términos estrictamente técnicos, y yo soy muy respetuosa de las competencias, soy muy respetuosa de la normativa, del derecho, de ninguna manera campaña, sí promover un voto informado, sí poner sobre la mesa datos de calidad, información para que los ciudadanos de manera libre tomen una decisión. O sea, usted lo que nos está diciendo es que el gobierno no está diciendo voten sí. De ninguna manera. Usted no está acudiendo a los medios o no está haciendo vocería diciendo electores, voten por el sí en las 8 preguntas. De ninguna manera, jamás he llamado a un voto por el sí. En ninguna entrevista, en ninguna intervención. En ninguna entrevista, Fabricio, en ninguna entrevista. Lo que sí he hecho es poner sobre la mesa, y por supuesto que se trata de una iniciativa presentada por el Gobierno Nacional. Yo creo que la aclaración que hacías al inicio es correctísima. Se trata de un referéndum, es un proceso de enmienda, facultad prerrogativa del presidente de la República, en la cual se realizan cambios, rectificaciones a la Constitución, están presentados, pasaron un filtro constitucional y ahora los ciudadanos tienen que aprobar o improbar en las urnas estos cambios. Por eso es un referéndum. Lo que definitivamente se trata de una iniciativa del Gobierno Nacional, pero por supuesto que viene con contenido ciudadano. Y en ese sentido nosotros hemos estado promoviendo el que haya información de calidad, atacando la desinformación, atacando inclusive intentos de insultar la inteligencia de los ecuatorianos y decirles voten no por un afecto o un desafecto. En el mismo sentido, tampoco voten sí por un afecto o un desafecto. Decidan su voto, analicen, revisen los anexos, las preguntas están ahí claras, es la primera vez que no hay letra pequeña y que los anexos corresponden de manera fiel y leal a lo que se pregunta en las 8 consultas que va a tener que enfrentar el ciudadano ecuatoriano el 5 de febrero.
Viceministra, yo sí quisiera permitirme insistir en este tema porque así como nos llegan ahora mismo comentarios en la interacción en las diferentes plataformas donde transmitimos este programa, también ha sido público que hay pedidos de asambleístas para que se investigue. Leí ayer, si no me equivoco, para que se investigue al menos a 3 funcionarias, entre ellas a usted, respecto de esta supuesta campaña que se ha emprendido desde el gobierno nacional, cuando en efecto no es que están acreditados o calificados para impulsar una campaña a favor del sí en el referéndum. Teníamos, por ejemplo, este pedido de una asambleísta a la Contraloría para que se investigue a la asesora jurídica Karen Sichel, a quien se la ha acusado de utilizar fondos públicos para recorrer todo el país promoviendo precisamente el referéndum a favor del sí. Bueno, los 3 que estamos en esta mesa, en este set, tenemos experiencia legislativa. Yo la tengo, tuve más de 10 años como de experiencia como asesora parlamentaria y soy muy respetuosa del rol que tiene un legislador. Soy muy respetuosa de la fiscalización, del control político y creo en la fiscalización seria. No siempre este tipo de procesos tienen asidero, no siempre este tipo de procesos son fieles y leales a la verdad. Y varios de estos procesos pueden hacer daño inclusive a la honra de la gente, y eso es muy lamentable. Pero quiero ser respetuosa de la facultad de un asambleísta para poder pedir información, para poner sobre la mesa un asunto que considera debe ser investigado y me parece correcto. Es el juego y pesos y contrapesos necesarios en una democracia. Así que en ese sentido quiero ser respetuosa de eso. No he sido notificada de ninguna manera, pero también he visto en redes sociales lo que seguramente ustedes vieron por parte de un asambleísta. Por otro lado, yo me siento, y como soy respetuosa de las competencias de un asambleísta, soy más respetuosa con mis competencias y mis facultades. En mi calidad de viceministra, Fabricio Elkis, tengo competencias y no solamente es mi prerrogativa, sino que tengo obligación de recorrer el territorio nacional, de coordinar, de articular, de promover la formación y la conformación de espacios de diálogo, relaciones políticas de la función ejecutiva con otros niveles de gobierno, con gobiernos autónomos descentralizados, con la ciudadanía en territorio, con gremios, con organizaciones sociales, con ciudadanos. Ese es mi trabajo. ¿No se están mal utilizando los fondos públicos, viceministra? De ninguna manera. No se ha utilizado fondos públicos. En el Ministerio de Gobierno no se ha asignado ni un solo dólar en ese sentido. Nosotros lo que hemos hecho es, en mi caso, en mi agenda de trabajo, que es pública, y justamente porque es pública, la asambleísta se ha pronunciado sobre esto. En mi agenda de trabajo yo visito a los gobernadores, mantengo reuniones de trabajo con jefes y tenientes políticos, revisamos competencias, verificamos la función, y recuerden ustedes que tanto gobernadores como jefes y tenientes políticos son representantes del Ejecutivo en el territorio, en parroquias rurales, por ejemplo, los tenientes políticos. Así que intentamos generar diálogo, intentamos generar espacios, identificar conflictos desde la expresión mínima territorial, que es la más pequeña territorial, que es una parroquia rural, por ejemplo. Así que no, de ninguna manera yo me siento optimista con lo que se viene el 5 de febrero. Lamento que esto se pueda malinterpretar. Les pido a la ciudadanía estar atentos y bueno, quiero igual ser respetuosa con cualquier proceso, porque conozco la función legislativa, sé y me consta en este tipo de acciones, de golpes, si se quiere, de golpes de efecto, pero no creo que va a tener ningún asidero. Me gustaría una reacción suya sobre lo que dijo la asambleísta Patricia Núñez. Ella hizo vocería y puso en su cuenta Twitter: anunciamos en rueda de prensa la denuncia contra la viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín, por el uso de bienes y recursos públicos con fines electorales. Utilizar instalaciones educativas y gobernaciones para promover el sí en la consulta es ilegal, decía la asambleísta Núñez. Escuchemos un extracto de la asambleísta Núñez para, obviamente, recibir la explicación de nuestra invitada, la viceministra Changuín. Póngale el video, Roberto Carlos. Una campaña con respecto al sí en la consulta. Nosotros estamos planteando la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral, así como también estamos planteando que el Ministerio de Gobierno nos entregue una información acerca de por qué se ha dado paso este uso de los recursos del Estado
y por otra parte también estamos pidiendo a la Contraloría General del Estado que haga una investigación con respecto a este tema. Nosotros no estamos en contra de que las autoridades hagan su planteamiento en cuanto se refiere a su convicción a un movimiento político, pero no puede ser que estén utilizando recursos del Estado para hacer este tipo de acciones. Y no solamente eso, lamentablemente se está vulnerando el derecho a la igualdad que debe tener cualquier candidato para promocionar una campaña con respecto al sí en la consulta. Nosotros estamos planteando la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral, así como también estamos planteando que el Ministerio de Gobierno nos entregue una información acerca de por qué se ha dado paso este uso de los recursos del Estado. Y por otra parte también estamos pidiendo a la Contraloría General del Estado que haga una investigación con respecto a este tema. Nosotros no estamos en contra de que las autoridades... Esto es lo que dijo la asambleísta Núñez. Ella ha dicho que le ha pedido información al Ministerio de Gobierno y que ha presentado una denuncia a la Contraloría General del Estado, y ella habla de utilización de instalaciones públicas, educativas y gobernaciones para promover el sí. ¿Usted qué responde frente a este señalamiento directo de una legisladora, viceministra Ana Changuín? Bueno, reiterar que soy respetuosa al ejercicio de las competencias y facultades de un legislador. Creo que parte de su trabajo es realizar control político y fiscalización, y jamás de Ana Changuín ustedes van a escuchar una posición en contra al trabajo que debe hacer un asambleísta. Eso por convicción, por principios, por experiencia, por profesionalismo. Por otro lado, creo que si se dan este tipo de cosas, probablemente es porque vamos bien. Probablemente es porque el 5 de febrero va a haber una expresión contundente de los ciudadanos, una expresión firme y clara en favor de grandes temas que preocupan a los ciudadanos. Pero usted puede asegurar categóricamente que ni en instalaciones educativas, como dice la legisladora, o en gobernaciones, usted ha llegado, y en estas actividades que usted ha desarrollado, en el ejercicio de sus atribuciones, que las tiene, pues usted bien ha notado que el Ministerio de Gobierno está por encima de las gobernaciones, tenencias políticas, etcétera. Pero digo, en estos encuentros, ¿usted puede asegurar que no ha hecho campaña a favor del sí en el referéndum constitucional? De ninguna manera campaña. Soy muy respetuosa de la igualdad. En eso podría estar de acuerdo con lo que está diciendo la asambleísta respecto a que tiene que haber condiciones igualitarias, democráticas, sin abusos. Esa jamás va a ser mi carta de presentación. Pero sí he intentado proveer a los ciudadanos en todos los espacios, ahora mismo en este micrófono, de información de calidad para un voto informado, para que los ciudadanos puedan elegir con contenidos, con información, respetando los anexos, revisando que lo que se ha propuesto por parte de la ciudadanía para la ciudadanía, porque por eso se ha denominado consulta ciudadana, son temáticas que corresponden de manera leal a lo que consta en los anexos y constan en las preguntas. Voto informado, que la ciudadanía tenga elementos de convicción para poder tomar una decisión a favor o en contra, por supuesto. Por supuesto que hemos entablado espacios de diálogo en mis competencias, y les repito, lo decía justo antes de que pongan ustedes este video. Entre mis competencias consta establecer espacios de diálogo en todo nivel, de relaciones de la función ejecutiva, inclusive con la función legislativa, que a veces puede sonar un poco extraño, pero consta entre las facultades y las competencias que tiene el Ministerio de Gobierno, que tiene esta cartera de Estado, para establecer espacios de coordinación, para supervisar la gestión de los gobernadores, por supuesto, de las jefaturas, de las tenencias, para generar todo tipo de espacio que genere modelos de política y gestión en territorio, para identificar conflictos y, por supuesto, inclusive mi cargo es ese, generar condiciones de gobernabilidad en todo nivel. Viceministra, además de estos espacios de diálogo a los que ha hecho referencia y tomando en cuenta lo que dijo hace un momento respecto de que no se han malutilizado los fondos públicos, yo quiero trasladarle textualmente un comentario de uno de los oyentes que nos dice, Gabriel Andrade, ni un solo dólar, y la publicidad, ¿qué? ¿Es gratis? Me pregunto, ¿qué responde usted a la ciudadanía? ¿Publicidad en qué sentido? En el contexto del impulso de alguna manera del referéndum, y en este caso lo que se ha entendido, el impulso a favor del referéndum. Bueno, recuerden que hay organizaciones que se han inscrito para promover la tesis del sí. En mi caso, no es el caso del Ministerio de Gobierno haber invertido ni un solo dólar.
ni un solo dólar en publicidad. Ahí tal vez Gabriel, supongo que es Gabriel Andrade, tal vez se refiere a lo que a los fondos de promoción electoral, que eso sí está muy bien supervisado y que se lleva a cabo por parte de organizaciones políticas y sociales. Hay, por ejemplo, cuentas en redes sociales que impulsan el sí. Hay una cuenta Twitter, me parece que se llama Consulta Ciudadana SC, si mal no recuerdo. Que se la asocia con el gobierno. Que se la asocia con el gobierno. ¿No son cuentas que responden al gobierno? Bueno, desconozco ahí sí el porcentaje de publicidad o de promoción. ¿Eso no lo maneja el gobierno? Del Ministerio de Gobierno, no. De ninguna manera, Fabricio y Belkis. No, por favor, de ninguna manera. De ninguna manera. Y quiero ser categórica en esto. Me sorprende, si es Gabriel, me sorprende, ya lo voy a llamar por teléfono. Me sorprende que haya este tipo de confusión. No, quiero ser categórica. El Ministerio de Gobierno no ha publicitado en ningún espacio, ni ningún medio de comunicación, ni en ninguna red social, ninguna tesis. Nosotros sí hemos cumplido con generar debate, con poner sobre la mesa coyuntura nacional, y es evidente que un proceso de consulta ciudadana es un tema de coyuntura nacional. Así que de ninguna manera. Como gobierno, ustedes evidentemente están muy optimistas de que el sí gane en este referéndum, pero yo le quiero plantear, en el caso eventual de que gane el no, ¿cuáles son los posibles escenarios posterior a este proceso eleccionario del 5 de febrero? Quiero ser optimista y por supuesto que nosotros queremos que una tesis y que 8 preguntas que abordan problemas reales sean aprobados y tengan ese respaldo y esa cobija ciudadana. Pero por supuesto que estamos listos para el otro escenario. Nosotros somos altamente respetuosos. ¿Qué implica estar listos? Continuar trabajando desde todos los frentes, Belkis. Estamos promoviendo una opción para que los ciudadanos doten de herramientas para gobernabilidad, para generar más políticas públicas, pero por supuesto, si el ciudadano, si el soberano se manifiesta y se pronuncia el día domingo y dice, no queremos estas herramientas, vamos a respetarlo, vamos a seguir trabajando, van a haber otras alternativas, reformas legales, continuar trabajando como estamos en este momento, por supuesto, pensando en que no se van a poder extraditar ecuatorianos que han cometido crímenes horrendos en el marco de delitos transnacionales, no se van a poder extraditar, pensando en que la Asamblea no se va a poder reducir y que no solamente van a haber 137 legisladores, sino que con la proyección del censo siquiera van a ser 160 legisladores en los nuevos comicios, en las nuevas elecciones generales. Pensar que no va a haber una depuración de partidos, correcto, vamos a tener que seguir con un sistema democrático enfermo, porque yo denomino esto una enfermedad democrática, en el que hayan 272 organizaciones políticas que no representan a nadie. Efectivamente, no vamos a tener un subsistema de protección hídrica, pero vamos a seguir trabajando desde todos los frentes, con el mayor esfuerzo de todos los funcionarios del gobierno nacional, sin cansarnos y que sin eso nos detenga ni un solo segundo. En la parte institucional, usted decía al inicio de este diálogo que los anexos no tienen esta denominada letra pequeña. Pero en los anexos se establece un régimen de transición que al menos podría durar entre 1 año y 9 meses en el mejor de los casos. Y usted sabe que muchas veces los plazos que constan en las normativas no se respetan. Se habla de el cálculo, ¿no? 1 año, 9 meses entre el envío de las reformas legales por parte del presidente de la República a la Asamblea y el trámite en la Asamblea Nacional, más o menos 1 año, 9 meses, digamos 2 años. Estamos hablando de este régimen de transición. En este régimen de transición, las autoridades encargadas hoy se van a quedar prorrogadas. Eso le hace bien al país, a la institucionalidad, por ejemplo, que sigamos teniendo un contralor encargado, un defensor del pueblo encargado, un defensor público encargado, que probablemente no tengamos superintendente de bancos por los problemas que se dieron con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no haya renovación parcial del Consejo Nacional Electoral ni del Tribunal Contencioso Electoral. Eso va a ocurrir en el régimen de transición si llegase a ganar el sí. ¿Eso no es nocivo para la institucionalidad? Le pregunto, viceministra. Bueno, y me alegra que Fabricio haya revisado los anexos. Esta creo que es una responsabilidad y una tarea que tenemos, una tarea cívica que tenemos los ciudadanos para acudir informados. En cada una de las 8 preguntas, efectivamente existe algo que se denomina régimen de transición. En este régimen de transición constan estas disposiciones generales, transitorias y hasta derogatorias para que el cambio propuesto de ser aprobado se implemente y aterrice en el instrumento legal que debe hacerse. En algunos casos hay desarrollo normativo,
Ahí vamos a tener una tarea importante y un compromiso relevante que va a tener que asumir la Asamblea Nacional para poder gestionar y para poder dar trámite a la voz ciudadana y al mandato ciudadano que se dé en las urnas el 5 de febrero. En el caso concreto de la designación de miembros, estamos hablando de la pregunta 5 sobre quitarle las facultades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para elegir estas autoridades. Son más de 77 autoridades que se designan y efectivamente estamos hablando de algunas muy importantes, como el caso de Contralor, Fiscal. Se ha propuesto, sí, que las autoridades que no han sido legalmente reemplazadas hasta ese momento se prorroguen en funciones. Bueno, Fabricio, había que buscar, y lo que se hizo fue proponer con estricta revisión de la Corte Constitucional un régimen que permita y que no deje desamparados a los ciudadanos sin autoridades durante los meses en los cuales se debía implementar esto. Cuando se elaboraron las preguntas y también participé en la revisión de los textos finales que se presentaron a la Corte y que luego tuvimos que ajustar para la Corte y que luego nuevamente, porque es la primera vez que un proceso de consulta popular, un proceso de referéndum, técnicamente, se somete a una Corte Constitucional independiente, sin hilos de poder. El Gobierno Nacional esperó los resultados y esperó el dictamen de la Corte en el despacho y esperamos que se nos notifique y conocer en ese momento. No teníamos nosotros ni campanazos, ni se hizo lobbying de ninguna forma. Completa independencia para el filtro que tenía que pasar y para el filtro de constitucionalidad de la vía que tenía que seguir este proceso de enmienda constitucional, y en eso me siento muy orgullosa de haber participado en un proceso así de independiente. Había que buscar la forma de que no quedemos sin autoridades, y la Corte ya se había pronunciado y ya había desarrollo de pensamiento de la Corte y de los miembros de la Corte Constitucional respecto a que no podía quedar la ciudadanía sin autoridades. Los cambios cuestan y no siempre vamos a estar todos de acuerdo con una alternativa o con un diseño que se propone. Pero yo quiero que tengan la certeza que todo esto fue propuesto y que todo esto consta pensando en que los ciudadanos no pueden quedar desamparados, pensando en un régimen de transición adecuado. ¿Sabe cuál es el problema, doctora? Si me permite interrumpirle. El problema es que este país va de transición en transición. Por ejemplo, luego de la pichicorte, de esta desastrosa decisión del Congreso de diciembre del 2004, usted recordará, en 2005 entramos a un régimen de transición con la Comisión Estarelas y tuvimos justamente que enfrentar ese régimen de transición en la Corte Suprema de Justicia, que luego fue Corte Nacional. Régimen de transición en 2008, luego de la aprobación de la Constitución. Régimen de transición en 2011 en el Consejo de la Judicatura, luego de la consulta popular y el referéndum del 2011. Y ahora otro régimen de transición. O sea, el país va de régimen de transición en régimen de transición y eso evidentemente no da certidumbre institucional, doctora. Justamente es lo que queremos nosotros cambiar en el estado de las cosas, proponiendo cambios institucionales fuertes y necesarios para el país. Fortalecer las instituciones va a brindar mayor certeza, Fabricio, y bien que estás haciendo todo este recuento de actos y de momentos históricos bochornosos para los ecuatorianos. Cuánto sufrimiento, cuánta inseguridad jurídica, cuánto show se vivió en aquellos momentos, cuántos ciudadanos estuvimos en las calles justamente protestando por los atropellos que hemos vivido. Ahora se trata y ahora hay opciones claras y hay una propuesta sobre la mesa para fortalecer las instituciones y desde varios frentes, fortalecer la Asamblea Nacional como una institución, y yo estoy segura que ustedes creen también en el poder, en la necesidad de un parlamento independiente, partidos políticos que permitan que a esa asamblea lleguen mejores cuadros. La asamblea se fortalece a través de este referéndum. Definitivamente. ¿Cómo? Con la reducción nada más de asambleístas, estamos hablando de la calidad en sí misma del trabajo que realizan esos representantes de la ciudadanía en el Parlamento. Es una buena pregunta y es un buen cuestionamiento. Cuando se reduce la cantidad de legisladores, también se mejora la calidad del Parlamento y hay estudios concretos sobre eso de la Universidad de Yale, de parlamentos, de legislación comparada sobre análisis de la composición de parlamentos, en los cuales se afirma que la manera en cómo se integra un parlamento importa e impacta en la calidad de la representación. ¿Cómo mejoramos también el Parlamento, Belkis? Y por eso las preguntas... Parte en esencia del trabajo mismo en cada organización política, ese es el origen. Con las organizaciones políticas. La pregunta 4, hace toda y sacude el sistema de partidos.
sacude el sistema de partidos. ¿Cómo? Manda nuevamente a todas las organizaciones en ese régimen de transición que dice Fabricio, les otorga 1 año para que los movimientos políticos completen las firmas y vayan nuevamente a las calles a legitimar su participación, su personería, y que sean los ciudadanos los que digan: quiero que esta organización quede sobre el tablero. Les aseguro que la cantidad de partidos políticos y de movimientos va a ser muy distinta a lo que tenemos ahora de 272 organizaciones políticas. El tablero se va a sacudir y es una necesaria depuración para que esos movimientos, esos partidos, realmente sean tanques de pensamiento, formadores de cuadros, tengan una ideología, no sean partidos o movimientos políticos de garaje, y propongan, Belkis, en línea con lo que usted decía, propongan mejores cuadros para que los ciudadanos tengan opciones reales, opciones dignas para escoger en las papeletas. Es que en eso yo coincido. Por eso yo decía que, desde mi punto de vista, ahí está el origen de todo, más allá que en la reducción como tal del número de asambleístas. Pueden haber 50 asambleístas, digo yo, es mi postura personal, pero si no se toma en cuenta desde cada agrupación política la calidad precisamente de esos personajes que van a ser los representantes, en este caso de la ciudadanía, nada va a cambiar. Y ahí yo le añado otra cosa, porque bien decía Ana Changuín hace un momento, los tres de alguna manera tenemos experiencia legislativa, nosotros dos desde la cobertura, Ana Changuín desde su condición de especialista en materia legislativa. No se habla, por ejemplo, de temas que en el fondo contribuyan a la calidad, por ejemplo. Eso obviamente no tiene que estar en la Constitución, pero sí en una normativa secundaria, crear una escuela de asesores de formación legislativa, un equipo asesor permanente en la función legislativa, eliminar el manejo clientelar de las cuotas de los legisladores en sus despachos, o sea, cosas que conocemos nosotros y que lamentablemente poco o nada se habla de esto, viceministra. Estoy de acuerdo, y esta no es la primera vez, Fabricio, que usted pone sobre el tablero, se pone sobre la mesa la necesidad de tener un cuerpo asesor especializado, un cuerpo asesor formado, con experiencia, que haga carrera, inclusive carrera legislativa. Así como en todas las profesiones, yo creo muchísimo en que debe respetarse y valorarse la experiencia de las personas, porque si no, siempre borra y va de nuevo mientras se adapta en la curva de aprendizaje, que también es muy valiosa, por supuesto. Perdemos experiencia valiosa, perdemos cuadros formados que han sido capacitados a través de cursos y también con el día a día en el quehacer legislativo. Así que sí, no podría estar más de acuerdo. Hay que avanzar hacia eso. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante y normalmente yo no soy muy dura trato de no ser injusta, es la palabra, no ser injusta con la Asamblea. Hay muchísimo que mejorar, pero también quiero rescatar que se han hecho esfuerzos importantes, por ejemplo, con la unidad de técnica legislativa, que es algo que tiene que fortalecerse y mejorarse. Ahora, con la reducción de asambleístas, también vamos a dar un mensaje contundente. Fabricio, Belkis, cada legislador, y ustedes saben muy bien los cálculos, cada legislador cuesta casi $16,000 al mes con el impacto de su salario más su equipo asesor. El pensar que en los siguientes comicios tengamos casi 160 legisladores me espeluzna, si ya hoy son demasiados. Sí hay que dar un mensaje claro. El mensaje numérico, Belkis, es un mensaje claro a los legisladores, a los ciudadanos que también tenemos que escoger en las urnas, a los movimientos políticos que tendrán que pensar mejor en los cuadros que exponen y que ponen a consideración de una papeleta. Así que yo siempre he invitado a analizar las preguntas, a informarse de las preguntas, siempre viendo este hilo conductor que se quiso poner desde un inicio, no mirar las preguntas de forma aislada. Ninguna temática debe mirarse de manera autónoma, sino que pensar en todas las preguntas como una estrategia muy bien analizada por los ciudadanos, por mesas focales, por todas las organizaciones sociales que participaron para poder poner a consideración de los ciudadanos este paquete en que podemos pensar en herramientas poderosas en materia de institucionalidad, seguridad y medio ambiente. Viceministra, valoramos como siempre su gentileza de aceptar nuestras invitaciones. Veamos qué pasa el día domingo. Muy amable. Gracias, Fabricio. Belkis. Ana Changuín, viceministra de Gobernabilidad, aquí en A Primera Hora con su postura respecto del desarrollo del referéndum constitucional. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.